Vale, y luego de mástiles, ¿qué tamaño es tu preferido? Yo he llevado siempre 75, la media, sí, sí, setenta y más de cinco has dicho. sí, de Sí, 72 a 75, sí. Es vale. preferencia, ¿eh? Yo notaba que era, pues, para bombear era mejor porque no tienes tanto mástil, tanto peso, y Mm, luego era mucho más fácil controlar la altura. Es decir, ya. si tienes un mástil de 85, pues hostia, tienes que ir muy arriba para ir con el foil cerca del agua Ya. para ser más eficiente, etcétera. Sí, es que esto veo que hay diferentes opiniones. Algunos Sí, prefieren más hay, 85. También supongo que sí igual hay. dependerá del tamaño de las olas que cogen ellos y los que coges tú igual, ¿no? Para más grande, el tamaño de ola, más grande mástil, ¿no? Más mástil, eso es. Yo al final me acostumbré a pillar olas pequeñas porque no, eso, no tengo nivel de surf, no tengo nivel de apnea y tal. Y hay días que he entrado con más ola y hostia, te caes en una ola, te revuelve tal. Y bueno, si no tienes esos años de entrenamiento con el surf, Mm. pues un poco es un hándicap, ¿no? Para meterte con días de más de un metro de ola. Pero yo creo que para el foil tampoco hace falta estar con un día Mm. muy grande porque El problema suele ser no, que las pequeñas rompen muy cerca de la orilla y estás ahí que golpea el fondo, ¿no? Yo al menos me suele pasar claro, eso. Digo, ay, está fácil, pero digo, joder, pues golpea el fondo, no me puedo meter. eso que te decía, al final las preguntas que se hace, al menos hay que hacerse es eso, tú mismo, cuánto pesas, la altura y tal, para saber el material, luego, cuáles son tus objetivos, de decir, oye, quiero bombear el máximo o quiero carvear lo que más pueda en la ola. Y luego sería, pues eso, ¿a dónde puedo ir? Porque no es lo mismo una playa como si fuera una bahía que tienes la ola igual infinita, que una playa de por aquí de Cantábrico que son un arenal recto, que la ola viene y se rompe y va a la orilla. O sea, no hay un recorrido para hacer con una Mm. ola. Entonces, bueno, aquí estamos un poco encerrados a nivel de olas porque siempre que vas a pillar la ola te vas contra la orilla. Tienes ahí Mm. ante la orilla y pues un poco tu cabeza te dice, hostia, me tengo que salir ya de la ola que si no me choco contra. Claro, es que si cojo las pequeñas es coger y salir, porque es que no, si no estás ya, ¿qué le doy? Tal cual, sí, sí, sí. Vale. ¿Y qué el mástil que usas de Pero aluminio, carbono? no, simple carbono, sí, sí, sí. Carbono todo, sí. Sí, sí. Yo, lo Más. que te digo, el peso para mí era fundamental. Cuando vi que pesaba demasiado tanto la tabla como el foil cuando empecé, dije, hostia, yo no. O sea, también es personal, ¿eh? Hay gente que va con un aluminio que va mejor que yo, pero bueno, igual tienen, es gente más pesada, igual les hace falta también un mástil de aluminio, no sé. Pero al final, mi Es el preferencia peso más que era. nada, el problema Sí, de mi aluminio. preferencia era el mínimo peso, llevar el mínimo peso y bueno, coincidió que justo las marcas que he comprado pues tienen mástiles de carbono. Ujú. Si no, me he ido a buscar otra marca. Y lo de la altura, pues eso. Yo que más de 85 yo creo que no hace falta para un prone normal. Pues igual en olas muy cerronas y con mucha pared, pues hombre, sí, 85. Más que eso me parece ya Ya, exagerado. no, sí. Es como Más de para hacer 85 wing. no he visto gente hablar. No. Vale, y el estabilizador, yo por ejemplo en aguas planas, digo, cuanto más pequeño mejor, porque tiene menos drag. Sí. Pero claro, en olas ya dices, uy, necesito un poco de Que, equilibrio también, ¿no? que te sustente, sí, sí. Eso también es también preferencia de cada uno. Ahora mismo hay mucho mercado, o sea, tienes estabilizadores para hacer prone, para hacer wing, largos, cortos, anchos. Y yo creo que al final es el que estés tú más cómodo. O sea, tampoco vas a cogerte uno muy grande porque te va a perjudicar, porque te va a hacer como de lastre, te va a hacer mucho Para conectar. más. Sí, te va a crear mucho más drag, mucho más rozamiento. Y o sea, si tienes una ala muy buena con un estabilizador muy grande o muy ineficiente, te va a perjudicar. Sí, sí. O sea, a lo mejor sería el más pequeño con el que estés cómodo en la ola, Eso ¿no? es. O al menos uno eficiente, al menos. Uno que sea.
pues eso, planito, largo, o sea, para que te sustente básicamente. ¿Más high aspect, te refieres? Sí, o sea, más largo y más, vamos, que no sea muy corto, porque claro, si es una de largo muy cortito, eso va a hacer que el foil en el roll sea muy, o sea, que sea muy fácil girar básicamente el foil. Y eso ¿Largo de te va a envergadura te generar. refieres? Sí, sí, sí. Ah, vale, porque luego está también el fuselaje, que no sé si tú sueles cambiar también más corto, más largo. No, eso yo creo que la medida estándar más o menos son como, pues no sé si son 70 y pico, ¿no? Así, entre el principio del A, o sea, del foil Mm. hasta el final del estabilizador, yo creo que son como 70 y pico, más o menos la media. O sea, realmente no, para empezar, cuanto más largo mejor, obviamente. Porque si coges un fuselaje muy pequeño, en el pitch, o sea, Mm. en el bombeo hacia arriba y hacia Vas muy abajo, para arriba y para abajo. va a ser una locura eso, sí. Y luego ya vas reduciéndolo para hacer las curvas más fuertes así o Yo nunca, o sea, yo he usado el que había y ya, realmente no has cambiado. no he cambiado. O sea, no me ha hecho falta. O sea, se nota, ¿eh? Se nota coger un foil, o sea, un estabilizador más largo, porque vas como si fueras con un longboard al final. Los giros son mucho más amplios. Ujú. Pero luego uno muy corto, los giros tampoco van a ser tan radicales como para que te sea un beneficio, ¿sabes? O sea, no. O sea, uno normal, uno estándar. Tampoco lo veo Vale. vamos, muy importante. Vale, y luego hay gente también que le gusta jugar mucho con la posición del mástil en la tabla. Yo soy de ponerla atrás del todo y no me complico la vida. Pero a ver, no sé también si... Realmente es que yo pienso, a ver, tú echas el mástil más para adelante, más para atrás. Si los pies los cambias más para adelante, más para atrás, te quedas igual, ¿no? Aquí ya hablamos de. Ese es un rabbit hole enorme, porque aquí entra en juego la tabla, cómo tenga puestos los cajetines relativos al shape. O sea, puede que tengas un cajetín muy atrás o muy adelante, o con un ángulo. Eso te va a crear una Ya. dependencia de poner el mástil más adelante, más atrás. No sé Por si me la curva explico. de la propia tabla. Por la curva o por si el cajetín está muy atrás, te va a obligar a ponerlo muy adelante el foil, porque tú, o sea, no vas a ir tampoco con el pie. Bueno, yo al menos no iba Mm, cómodo con el pie atrás de todo de la tabla. Entonces yo lo que ya. hacía era poner, o sea, también depende del foil también. Si es un foil con poco lift o con mucho lift, pues te va a poner, o sea, te va a exigir ponerlo más adelante y más atrás el mástil. Mi experiencia ha sido siempre ponerlo al llevar foils pequeños, pues antes del todo. Antes del todo, lo he llevado Adelante del siempre. todo, ¿eh? Sí. Al revés que yo. Sí, porque o sea, el momento que cuando empecé, llevaba foils muy grandes y lo ponía siempre en medio, por no complicarme la vida. Pero una vez empecé ya a investigar y a cambiar de foils y tal, o sea, notaba que mi posición natural al hacer el takeoff me venía mejor tenerlo delante, más o menos como en el último tercio del cajetín hacia adelante, porque notaba que bombeaba mejor, giraba mejor. Entonces, aquí ya entran en juego muchas variables. Tu peso, cómo tengas Ya. también distribuido la tabla, el peso, el volumen de la tabla. Para el take-off no es peor llevarlo tan adelante que para que se te pueda levantar antes de tiempo. Eso que te decía, hacían los foils que son Ya. muy eficientes, si tienen áreas, o sea, si son bastante grandes, no te van a hacer pues eso, como un toro loco, o sea, que te va a ir para arriba el foil nada más coger la ola. O sea, va a ser más gradual el take-off, más que nada por la sección que tiene Ya, ya, ya. el foil. Yo sí Vale. recomiendo siempre empezar en medio. Lo pones en medio y luego ahí ves. Porque hay veces que si lo pones muy adelante, generas mucho lift y digamos que el foil entra como en una
o sea, como en pérdida de carga, o sea, empieza a perder lift simplemente porque tiene demasiada fuerza que se ejerce sobre él. Entonces empieza como a hacer cosas raras. Eso lo he notado. Hay días que lo he puesto muy adelante y digo, hostia, si no voy. Y es porque está demasiado adelante. O al revés, si lo pones muy atrás, te va a generar muy poco lift porque tu peso está más o menos siempre un poco más adelante. Entonces te va a exigir hacer mucha fuerza con tu pie trasero. Ya. Al Bueno, menos eso supongo es que lo que yo notaba. eso supongo que será para cuando tenga más niveles, que ahora como tampoco hago mucho, igual no voy a notar la diferencia, me parece. No, pues, o sea, se nota porque al final es la conexión. Si la Ujú. tienes mal desde el principio, eh, te va a perjudicar porque no vas a poder hacer bien foil. O sea, no. Lo ideal es eso, hacer pruebas, pues no sé, con alguien con lancha o si no, pues tú Mm. vas a la orilla, cambias un poco hacia adelante y ves que te cambia en tu stance. Vale, ¿y de Panfoil así? ¿Sigues haciendo Panfoil los días sin olas así o ya solo estás con las olas? No, y ya no. Ya no das. Sí me gustaría volver, ¿eh? Sí me gustaría Ujú. volver a. Porque bueno, realmente es un ejercicio como ir al gimnasio. Sí. O sea, es. No, de hecho, he visto un vídeo tuyo que ponías que habías hecho un récord de 5 minutos y yo te veía, bueno, miré qué foil usabas y era un foil de surf foil, así que no era nada especializado en pond foil y digo, pero ¿cómo con ese foil tan pequeño, cómo se hace Ese, 5 ese, minutos? Y ese encima foil te es el veía que. bombear y hacías un bombeo muy arriba abajo, que tampoco era de estos planitos y la tabla tampoco era de surf foil, tampoco. Digo, pues, con el material que lleva 5 minutos es una pasada. Sí. Ese vídeo creo que sí, dices el que grabé en Almería. Salías de una roca, sí, creo. Sí, pues claro, eso fue hace ya años y o sea, realmente no tenía ni técnica ni. Pero bueno, 5 minutos. sí, pero Es es lo que fácil tú 5 dices, minutos así porque sí. que ahora mismo podría ir más incluso porque, bueno, al final mejoras en todo Mm. y ya hay mejor material también. Y bueno, Sí, es que el foil pero que llevabas, yo dije, pues es un de es surf el foil. que, ese No, foil es el que cuando empecé a hacer surfoil por ya eso. mejor. De hecho, ese lo iba casi un año, fácil, y sin cambiar. O sea, está tan cómodo y mira tan bien que hasta que no me pille el nuevo no cambié. Ah. ¿Hay gente por ahí haciendo punfoil por Vizcaya por ahí? ¿Hay comunidad o no? No, No se ve mucho, ¿no? o sea, he intentado que se animen aquí los compañeros, pero no. Ahora sí que he visto un auge en el Wing, increíble. Sí, bueno, que es O en todas partes sea, eso. de aquí o sea, desde 2023 hasta ahora, esto, vamos, ha multiplicado por mucho la gente que está haciendo Wing y Prone. Hay gente que está interesada, la verdad. Hay chavales que están empezando y al menos en Vizcaya hay muy pocos. Sé que en Cantabria, en Santander, que yo creo que alguien que tienes que entrevistar es a Nico García creo que se llama, que es un pro de surf y ya se ha metido con el foil. Y el tío en un año vamos, hace mejor foil que yo y que cualquiera de los Pues que sí, llevamos no, años. no lo tengo fichado. Pues yo te va a hacer el Vale. Instagram porque yo creo que él también te va, pero igual te dice pues algún tipo de experiencia que yo no he tenido, que igual Ya, pues complementa este podcast. bien. Pero Vale, vamos, pues aquí no, nada. aquí no hay mucha gente, aquí estamos 4 gatos. Sí, sí, no hay mucha gente que lo haga bien. Vale, pues no Sí, te voy a quitar más tiempo, que ya veo que llevamos una hora ya. Así una hora, que sí. ya nos hemos pasado. Pues nada, muchas gracias. A ver si pongo en práctica todo lo que me dices y voy avanzando. Pero bueno, ya Sí, veo que la conclusión sobre todo es que hay que entrenar mucho. Que no es... sí, yo iba cada día, ¿eh? Después de trabajar me Ah, iba al pantalón y así estuve meses. Y luego yo he estado, vamos, he estado enganchado. O sea, está enganchado al Prone y
siempre que podía entraba. Bueno, entraba. O sea, al final son horas, son horas. sí, sí. Vale. Vamos, te lo digo yo que no soy alguien pues con gran habilidad para los deportes y bueno, Sí, que al ya final se se nota. Por puede, eso todo me se gusta puede. porque te veía que no eres una persona normal, pero Normal. la clave es que has metido horas. Entonces, yo también soy normal, por eso me gusta los consejos de la gente normal, no de estos súper crash Sí, que dices, va, es que se surfea como cualquier cosa. sí. Mm. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, Line, un Estamos en placer contacto. estar contigo. Sí, nos vemos. Venga, Venga, Orban. ahora.